Buenos días, en este tutorial les voy a explicar cómo funciona el concentrado que van a llenar los supervisores y jefes de sector para recabar las evaluaciones de todos los centros de trabajo a su cargo. Bueno, una vez que abran el archivo, les va a salir una advertencia de seguridad en donde les pide que habiliten los macros. Como está en el ejemplo, les puede decir que los macros se han deshabilitado o que se requieren habilitar. Entonces hay que darle clic a este botón para que pueda funcionar el sistema como lo tenemos planeado. Una vez que ya hemos habilitado las macros, pues vamos ahora sí a abrir nuestro archivo y a empezar a llenar los datos del centro de trabajo. Yo aquí ya lo tengo por cuestión del tiempo. Solo les recuerdo que hay que ponerlos en mayúsculas, ¿sí? Por lo pronto vamos a dejar en blanco la celda que dice momento, porque vamos a terminar de configurar nuestro sistema para que funcione de la manera que se tiene prevista. Entonces ponemos centro de trabajo, en este caso estoy ejemplificando una zona escolar, pero funcionaría igual para la jefatura. Entonces, una vez que tengamos esto, nos vamos a ir al botón que dice resumen, le vamos a dar clic y nos van a desplegar dos pestañas, que es resumen de campos de formación académica y áreas de desarrollo. Y tenemos por aquí, pues, una columna donde dice centros de trabajo. Aquí vamos a escribir, en el caso de las zonas escolares, los nombres de los centros de trabajo a nuestro cargo, es decir, de los jardines de niños. Los voy a poner en el orden que a mí me parezca mejor. Y estos sí pueden ir en mayúsculas o minúsculas, como ustedes consideren. En el caso de las jefaturas, pues van aquí los números de la zona que ustedes están atendiendo. Voy a escribir algunos ejemplos para que ustedes lo vean. Por ejemplo, vamos a poner al jardín de niños Adela Ayala. Adela Ayala. Voy a poner al jardín de niños Capullitos. Y también voy a escribir por último un jardín de niños que se llama Campos Verdes. Ahí voy a hacer el ejemplo solamente con estos 3 jardines, pero pues ustedes tienen 11, 15 jardines a su cargo, o en su caso, pues zonas escolares, ¿verdad? Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es colocar el cursor del lado izquierdo, ayudándonos de la regleta, hasta que se convierta en una flecha a partir de las celdas donde ya no tenemos centros escolares. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que yo estoy poniendo sería a partir de la fila 15. Si yo tuviera un jardín de niños más, por ejemplo, vamos a poner el Ángel del Campo, pues a partir de la línea 16 yo colocaría mi cursor de tal manera a que se convirtiera en una flechita, le doy clic, selecciono todas las filas hasta antes de llegar al total y una vez hecho esto sobre la regleta del Excel le doy clic derecho y le pongo eliminar. Es muy importante que no se quede ninguna fila vacía, es decir, que nos quede por ahí un espacio en blanco sin jardín de niños. Es muy importante porque si les pasa esto, no va a sumar y hacer pues los cálculos que se pretenden. Entonces, debemos de tener nada más los jardines de niños que ustedes están atendiendo e inmediatamente el total. Cuiden de no borrar también la línea del total. Entonces, bueno, una vez haciendo esto en la pestaña de resumen de campos de formación académica y áreas de desarrollo, nos vamos a ir a la siguiente pestaña que es resumen de habilidades. Aquí ya tenemos los jardines de niños porque de manera automática se pasan como yo los puse en la primera pestaña. Entonces aquí solo nos queda por borrar las líneas que no tienen registro de jardín de niños o en su caso de las jefaturas, pues de zonas escolares. En esta segunda pestaña es a partir de la línea 15 y hago exactamente lo mismo. Posiciono el cursor en la regleta hasta que se convierta en una flecha color negra. Doy clic para que se seleccione toda la línea y arrastro seleccionando todas las líneas que voy a borrar con cuidado de no seleccionar la de total. Una vez haciendo esto, le voy a dar clic derecho sobre la regleta y le voy a poner eliminar. Y ya está listo, ¿ok?
Ya tengo esta parte. Esto solo se hace la primera vez que vamos a trabajar con el archivo. Ya para los siguientes capturas, esto ya no es necesario realizarlo. Entonces, me regreso pues a mi pestaña de captura, voy a cerrar la de resumen aquí en el botón de cerrar resumen para que se me cierren las dos pestañas que tenía abiertas. Y ahora sí voy a empezar la captura. Este archivo de Excel está diseñado para trabajarse durante el diagnóstico, para concentrar también el primer momento, el segundo y el tercer momento. Es decir, nos va a servir para todo el ciclo escolar el mismo archivo. Es cuestión de que ustedes, cada vez que lo vayan a trabajar, aquí en donde dice momento, den clic y se les va a desplegar. Fíjense bien dándole clic aquí a esta flechita que está hacia abajo, se les van a desplegar las opciones con las que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, ahorita vamos a trabajar con la captura del diagnóstico, entonces por lo tanto yo voy a seleccionar diagnóstico y todo lo que yo le diga a mi sistema que haga lo va a hacer en las pestañas correspondientes al diagnóstico. Cuando pase el tiempo en el ciclo escolar y lleguemos por ahí a finales de noviembre, principios de diciembre, que estemos capturando el primer momento, pues entonces vamos a cuidar de venir aquí a esta celda, le vamos a dar clic y escogemos primer momento. Y entonces todo lo que capturemos aquí se vaya a las pestañas del primer momento. Yo voy a hacer un ejemplo con el diagnóstico, pero funciona exactamente igual para el primero, segundo y tercer momento. Bueno, entonces yo ya le dije a mi sistema que lo que guarde lo vaya a hacer en las pestañas de diagnóstico porque es el momento que yo tengo aquí seleccionado. Y ahora sí me voy a ir a abrir el de mis escuelas, ¿verdad? En este caso yo tengo, por ejemplo, aquí uno de mi directora del Jardín de Niños Campos Verdes. Este es el archivo de directivo y aquí ya lo tengo, que es el de la maestra Sandra Martínez, el de Jardín de Niños Campos Verdes. Y lo que voy a hacer para seleccionar sus concentrados es ponerme sobre la pestaña de captura, le doy clic derecho, le pongo mostrar y me va a mostrar todas las pestañas que existen, pero yo voy a bajar la barra hasta donde dice hoja 5. Le voy a dar clic ahí, la selecciono y le doy aceptar. ¿Ok? Te lo muestro de nuevo, lo voy a ocultar para que tú la veas. Sobre la pestaña de captura le doy clic derecho, le doy mostrar y corro la barra hasta donde dice hoja 5, la cual voy a seleccionar y le doy a aceptar. Esta pestaña está oculta de las directoras para que no vaya a ocurrir que lo borren o pase algo. Entonces, pues ustedes como supervisores van a tener acceso a ello, saben que existe pues, y aquí vamos a tener pues el concentrado en números que nosotros requerimos copiar y pegar para nuestro propio concentrado. Entonces, por sí mismo no nos da información, pero una vez que copiemos y peguemos, el sistema lo va a organizar en las celdas indicadas para que la información pues se genere de la manera más fácil y rápida posible. Ustedes van a ver que aquí ya tengo concentrado lo del diagnóstico, pero cuando la maestra llene el primer momento, pues también aquí van a tener todo lo del primer momento, lo del segundo y lo del tercero. Ahorita, por lo pronto, voy a hacer, como ya les comentaba, el ejemplo con el diagnóstico, pero funciona igual para todos los momentos. Como yo estoy copiando o estoy tratando de concentrar lo del diagnóstico, lo que voy a hacer es solamente posicionar ahí mi cursor en en la primera cantidad, en la primera cifra que tengo. Voy a seleccionar todo, aunque aquí tengamos 3 espacios en blanco, no importa. Voy a seleccionarlo todo, le voy a poner control C para copiar y me voy a ir a mi archivo de supervisores. Me pongo en la primera celda y le pongo control V. ¿De qué jardín era este? Pues aquí ya nada más despliego las opciones. ¿Cuáles van a ser las opciones? Pues las que yo puse en la pestaña de resumen. Tal cual ustedes las pusieron en la pestaña de resumen, así les van a aparecer. Entonces, yo estoy capturando la de Campos Verdes, ¿verdad? Ahí está, Campos Verdes y ya tengo la información. Le voy a dar clic en guardar porque ya tengo todo capturado. O sea, aquí, aunque no me diga nada, el sistema lo va a poner en el espacio indicado del diagnóstico porque es lo que yo le estoy seleccionando. Aquí, como yo le estoy diciendo que estoy trabajando en el diagnóstico, toda esta información la va a guardar en ese momento de evaluación. Entonces, le voy a dar guardar
Y ya tengo ahí, ahora sí, la información organizada donde me dice que el Jardín de Niños Campos Verdes, fíjense, cómo automáticamente me abrió dos pestañas que aquí ya tienen aquí identificadas como los resultados obtenidos en el diagnóstico. Y aquí están los campos de formación y áreas de desarrollo, ¿verdad? Y el Jardín de Niños Campos Verde ya me dice cuántos niños requieren apoyo, cuántos están en desarrollo y cuántos en esperado. Y tengo también la otra pestaña del diagnóstico en donde tengo las habilidades básicas y la asistencia de los alumnos. Como pueden observar, también están las gráficas. De manera automática, esto se va a ir generando conforme ustedes vayan ingresando más datos. Voy a hacer el ejemplo con otro jardín de niños para que ustedes pues, tengan al menos estos dos ejemplos y vean cómo va funcionando el sistema. Entonces, para capturar el siguiente jardín, me voy a ir nuevamente a la pestaña de captura, le doy clic ahí para regresar y selecciono qué escuela voy a capturar. En este caso voy a hacer el ejemplo nuevamente, pero ahora con capullitos. Selecciono el jardín de niños capullitos. Voy y abro el archivo de Excel de la directora de ese jardín, que es la de la maestra Claudia Hernández. Entonces ya lo tengo aquí. Lo que voy a hacer es darle clic derecho sobre la pestaña de captura, le voy a dar mostrar y busco la que dice hoja 5, la selecciono, le doy a aceptar y ya tengo por aquí también los resultados del diagnóstico. Me posiciono sobre la primera celda y apoyándome del cursor selecciono las dos filas de cifras, incluyendo estos tres espacios en blanco, le doy control C y me voy a mi archivo de Excel de supervisores, me posiciono sobre la primera celda y le pongo control V para que se pegue la información. Entonces le doy guardar, como le estoy diciendo que estoy trabajando en el diagnóstico, lo va a guardar en el diagnóstico. Y aquí está. No sé si se dieron cuenta, pero ya se modificaron también las gráficas conforme a la información que se va ingresando en las dos pestañas del diagnóstico. Entonces ya tenemos aquí dos jardín de niños ingresados en un tiempo pues relativamente corto. Bueno, ¿qué otras funciones tenemos por aquí? Bueno, que tenemos aquí la función de limpiar datos. Esto me va a ayudar, por ejemplo, que si yo me distraigo, me equivoco, por aquí le pongo que capullitos y le pongo datos a lo mejor incorrectos. Y para no borrar de uno por uno, lo que puedo hacer es darle clic en limpiar datos y me va a borrar los datos así sin más para que sea más rápido, más fácil para el usuario. Y también tenemos este botón de eliminar último registro. Este botón también funciona de acuerdo a lo que ustedes ingresaron aquí en la celda de momento. Si ustedes están trabajando en el diagnóstico, como es el caso, lo que va a pasar es que les va a eliminar el último registro del diagnóstico. Si ustedes tienen aquí seleccionado el primer momento, les va a eliminar el último registro del primer momento. Miren, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean, suponiendo que nos equivocamos. Vamos a ver que yo me equivoqué y capturé el capullitos dos veces o uno de ellos estaba equivocado, lo voy a volver a copiar para que ustedes vean para qué nos puede servir este botón. Lo voy a capturar y de pronto nos distraemos y le doy guardar y se me va a guardar dos veces el jardín de niños capullitos. Entonces lo que puedo hacer ahí es irme a eliminar el último registro y si regreso a la pestaña de diagnósticos ya se eliminó lo último que registré. ¿Okay? Suponiendo que lo que estaba mal no era el último registro, sino era el primero que ingresé y no quiero borrar ya todos los registros que tengo, bueno, también puedo irme directamente a las pestañas donde quiero eliminar la información, seleccionar toda la fila desde la regleta, por ejemplo, si yo quisiera eliminar aquí campos verdes, me puedo ir desde la regleta, selecciono, cuando se pone la flechita le doy clic, luego clic derecho y le puedo dar eliminar. Yo le voy a dar deshacer porque en este caso pues ahorita no quiero eliminar el registro, ¿verdad? Pero si lo quito de una, no debo de olvidar quitarlo de la pestaña siguiente, es decir, de la de habilidades y de la de campos de formación y áreas de desarrollo. Ahí ustedes tienen que tener cuidado de eliminarlos de las dos partes. En este caso, pues yo solamente lo estoy ejemplificando nada más para que sepan cómo lo pueden hacer.
pero no, en lo personal no me interesa borrar este registro, entonces lo voy a deshacer sin ningún problema. Bueno, tenemos también aquí abajo los botones para cerrar las pestañas y no tener abiertas un montón de pestañas. Por ejemplo, yo tengo abiertas ahorita las de diagnóstico. Si le doy cerrar diagnóstico, me cierra las dos pestañas. Si le doy primer momento, pues me abre las pestañas de primer momento. Si no las necesito, le pongo cerrar. Y de esta manera, ¿verdad? Si ustedes le dan por error a uno donde no tienen abiertas esas pestañas, solamente les van a indicar que no estaban visibles. Le dan a aceptar y no pasa nada. Bueno, por último, quiero aclararles para qué nos sirve esto del resumen. Pues esto del resumen nos ayuda a ir concentrando la información y nos ayuda a hacer comparaciones entre cada momento. Bueno, ustedes en el ejemplo vieron que yo ingresé lo de dos jardines, que es el Campos Verdes y el Capullitos. Automáticamente el sistema me arrastra la información sin importar en qué orden yo haya colocado los jardines de niños. El sistema busca por sí mismo la información del jardín de niños Capullitos y lo va a acomodar en el momento que corresponda. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es agregar los otros dos jardines y otro momento más para que vean cómo puede funcionarnos el sistema. Lo voy a hacer fuera del video para que no se alargue mucho, pero es exactamente igual que como lo que ya les ejemplifiqué. Bueno, aquí voy a empezar a ingresar lo del primer momento, entonces cambio. Supongamos que ya estamos por ahí de finales de noviembre, entonces seguramente ustedes al abrir su archivo les va a aparecer ahí pues lo último que tenían seleccionado, que es el diagnóstico. Es importante que lo primero que hagan al abrir el archivo verifiquen en qué momento van a trabajar. Entonces ahí yo lo cambiaría inmediatamente a primer momento y empezaría a trabajar con ello. Por ejemplo, lo que corresponde al jardín de niños, ahorita voy a empezar con el ángel del campo y entonces vamos a abrir el archivo de la directora del ángel del campo. Ya lo tengo aquí, entonces recordarles que me voy a la pestaña de captura, le doy clic derecho aquí abajo, le pongo mostrar y me voy a la hoja 5, la selecciono, le doy a aceptar y veo que ahí, por ejemplo, pues todavía no hay registro del primer momento, entonces pues habría que hacer el registro del primer momento. Déjenme lo hago para que podamos copiar la información y llevarla a nuestro concentrado. Recordarles que pues estoy tratando de ejemplificarlo con un mismo archivo que yo tengo. Bueno, una vez que están los datos, que ya está registrado, obviamente ya va a estar concentrado por la directora, selecciono solo las cifras, le doy control C para copiar, me voy a mi archivo de supervisores, lo posiciono sobre la primera celda, le pongo control V y al darle guardar, todo se va a ir al primer momento porque es lo que yo tengo aquí seleccionado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se van a abrir las pestañas del primer momento y ya se va a ir a ver lo del ángel del campo, tanto en campos de formación académica y áreas de desarrollo como la de habilidades y asistencia de los alumnos. Entonces, una vez que ustedes se vayan a resumen, pues se van a dar cuenta que ya también aquí está lo del ángel del campo. Y nosotros vamos a poder hacer pues comparativos, ¿verdad? Vamos a tener ya esta información completa y vamos a poder decir, a ver, tengo el diagnóstico, el primero, el segundo, el tercer momento. Del lado izquierdo ustedes van a ver pues todos los momentos de evaluación y dos opciones, que es mostrar o ocultar. Yo le puedo decir que me oculte el tercer momento y el segundo, porque ahorita quiero centrar mi análisis para el Consejo Técnico Escolar o para cualquier otra situación que a ustedes les convenga. Quiero centrar el análisis en el diagnóstico y el avance que hubo del diagnóstico al primer momento. Entonces, al decirle yo que me oculte el segundo y el tercero, tanto la gráfica como la tabla solamente me muestra el diagnóstico y el primer momento. Incluso puedo decirle que me oculte el primer momento y que me muestre el tercer momento y el diagnóstico nada más, por ejemplo, al final del ciclo escolar, para hacer un comparativo entre cómo llegaron los alumnos de la zona escolar y cómo terminaron. Y ahí puedo decir, tenía tantos niños que requieren apoyo y ahora tenemos menos, y hemos avanzado en los que están en esperado.
Les comento que tanto la gráfica se puede seleccionar, hacer más chica, más grande, se puede copiar y pegar en otro archivo, tal vez en un PowerPoint si ustedes quieren dar la rendición de cuentas o en un Word. Entonces, de esta misma forma también está funcionando lo que son el resumen de campos de formación y áreas de desarrollo como el de resumen de habilidades. Ustedes pueden decirle aquí del lado izquierdo qué quieren que les muestre. A lo mejor yo quiero nada más ir comparando de un nivel a otro, perdón, de un momento a otro, diciendo, a ver, ahora quiero analizar el primer momento y el segundo momento, entonces oculto el diagnóstico y oculto el tercer momento. Y jugar, ¿verdad? Con esta información de tal manera que a ustedes les convenga para los análisis a los que tengan a bien realizar. Entonces, prácticamente esto sería todo. Es un archivo que se maneja muy fácilmente. Pueden volver a ver este tutorial cuantas veces les sea necesaria, porque como yo les comentaba, este archivo se va a utilizar durante todo el ciclo escolar. Siempre me he puesto a disposición de ustedes si alguien tiene una duda, si tiene ahí que le marca un error por cuestiones de configuración de su computadora, puede contactarse conmigo y yo le apoyo en medida de lo posible para resolver la situación. Entonces espero les sirva y que este archivo sea de mucho provecho y les facilite mucho también el trabajo que tienen tanto en las zonas escolares como en los sectores, ¿verdad? Muchas gracias y estoy a la orden.